A continuación, en matemática tendremos el tiempo, cuándo terminó, para sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en casa y en clase. Soy Erwin Alcor y en esta oportunidad desarrollaré el tema ¿cuándo terminó? Específicamente vamos a estar hablando del tiempo en el área de matemática para sexto primaria. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas numéricas, espaciales y del pensamiento. Hoy, en la interpretación de lengua de señas, saludaremos a Lourdes Galindo. Muy bien, vamos a iniciar entonces primero recordando la importancia de la higiene. Por lo tanto, yo te invito a que te laves las manos constantemente con agua y con jabón, o si tienes la oportunidad, pues que también puedas utilizar tu alcohol en gel. Bien, ya desinfectadas nuestras manos, también es importante que tengas cerca todo lo que vas a utilizar, todos tus materiales de estudio. Hablamos de lápiz, lapicero, hojas, cuadernos, o lo que tengas allí para llevar el apunte de lo que vayamos a trabajar. Es importante también que tengas a la mano lo que has anotado de las clases anteriores. ¿Por qué? Porque recuerda que en matemática la mayoría de las situaciones son simultáneas, en el sentido de que vamos a ver alguna cosa con otra al mismo tiempo, pero también son secuenciales. Es decir, lo que vimos ayer nos va a servir para hoy y lo que veamos hoy nos va a servir para más adelante. Entonces es importante que, en este caso tenemos acá un calendario. Todo lo que vamos viendo, el día 1 nos va a servir para el día 2, para el día 3, etc. Muy bien, ahora, ya entrando directamente en lo que habíamos aprendido, habíamos hablado específicamente del tiempo. Si te darás cuenta, el título es un poquito extraño. ¿Cuándo terminó? Pero ¿cuándo terminó qué o quién? En este caso estamos hablando de un espacio de tiempo que nos va a servir para calcular eventos. Entonces, ¿en qué momento nosotros utilizamos el tiempo y de qué manera? Muy bien, yo te puedo indicar primeramente que habíamos aprendido acerca de lo que es la suma, resta, que son operaciones básicas, pero que en este caso va a ir ligado directamente a lo que es el cálculo del tiempo. Como bien sabes, la unidad básica del tiempo es el segundo. Pero también aprendimos que utilizando diferentes formas, los segundos nos pueden dar origen a los minutos a las horas a los días a las semanas, y así seguimos avanzando. Las semanas a meses, los meses a años, etc. Entonces, cuando hablamos específicamente del tema, que cuando terminó, hacemos referencia a el tiempo que hay entre el inicio de un evento y su finalización. Por ejemplo, si tú necesitas hacer un trámite en algún lugar y llegas a ciertas oficinas, por ejemplo, vas a tramitar algún documento de identificación, un DPI, una partida de nacimiento, llegas, por ejemplo, a una institución y le dices, mire, quiero tramitar este documento. Ellos te dirán, bueno, ya terminó toda su papelería, entonces puede venir a recoger su documento al término de 30 días o un mes. ¿Eso qué significa? Que a partir del día en el que estamos tenemos que esperar 30 días o el tiempo que nos den para que este resultado se lleve a cabo. Entonces, eso permite no solamente a esas instituciones manejar todos los datos que son importantes, sino que también a ti te dan un espacio para que puedas realizar algunas otras cosas antes de ir a recoger tu documento, ¿sí? No solamente tenemos que pensar que es importante trabajar en varios días o en meses, podría ser incluso minutos o segundos. Anteriormente se decían, se toma una fotografía y puede obtenerla al minuto. Claro, no era un minuto exactamente, pues, pero se referían a que le tomaban a uno una fotografía y era revelada casi instantáneamente, en cuestión de unos cuantos minutos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de cuándo terminó, a eso nos referimos, un espacio de tiempo entre el inicio de un evento y la finalización de otro. Muy bien. Vamos a comenzar primeramente haciendo un par de ejercicios para que vayamos recordando cómo se hace. Aquí tengo yo unos problemitas que había traído para que ejercitemos, para que repasemos un poco y aparte que también para que vayamos viendo qué tan importante es conocer la forma en que se representan las horas. ¿Por qué? Porque existen dos formatos diferentes. Regularmente utilizamos un reloj análogo como este que tenemos acá
Entonces, este tiene la característica que únicamente está dividido en 12 horas. Mediodía da una vuelta y el otro mediodía pues completa la segunda vuelta, ¿de acuerdo? Y también existen los relojes digitales que, como tú sabrás, marcan el tiempo en 24 horas, ¿de acuerdo? Ahora, ese reloj no lo vamos a utilizar en este momento todavía. Ahora piensa lo siguiente. Si yo te digo que me indiques las 15 horas, ¿en qué posición estarán las agujas del reloj? Piensa. ¿Y qué hora específicamente estaré hablando si estoy hablando en formato de 12 horas? Es decir, AM, PM. Si yo te pregunto las 15 horas, ¿qué hora es específicamente en formato de 12 horas? ¿De qué hora estaría hablando? ¿Piensa? Muy bien, tienes razón, las 3 de la tarde. 3 p.m. No ponemos .00 porque en este caso hacemos de cuenta que estamos hablando de una hora específica. Pero si en caso tienes tú alguna duda, pues puedes colocar la hora completa. Las 3 p.m. Muy bien, ahora haremos el ejercicio más rápido. Esto se llama un ejercicio contrarreloj. Yo voy a decir una hora, voy a dar una característica del tiempo y en lo que yo escribo, tú debes ya tener la respuesta anotada en tu cuaderno. Te explico de esta forma para que sea más sencillo. Yo te voy a leer la instrucción o la pregunta y mientras la escribo, tú debes escribir solamente la respuesta en tu cuaderno. ¿De acuerdo? Eso será para ver si tienes aprendidos los datos de este tipo de operaciones. ¿Sí o no? Vamos a ver entonces. Muy bien. La siguiente pregunta dice, en un formato de 12 horas, ¿qué hora es o qué hora marca el reloj a las 23 horas? Muy bien. Piensa y yo lo anotaré acá. Recuerda que estamos hablando en formato de 12 horas. ¿Tienes la respuesta? Las 23 horas son las 11 p.m. Muy bien. Las 11 p.m. Las 11 de la noche, si quieres decirlo de cierta manera. Muy bien. Veamos otro. Yo lo leo, como te repito, misma dinámica. Yo lo leo y mientras yo escribo, tú tienes que tener la respuesta ya lista en tu cuaderno. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. La pregunta dice así. Yo me duermo a las 22 horas y me despierto a las 8 de la mañana. ¿Cuántas horas dormí? Una vez más. Me duermo a las 22 horas y despierto a las 8. ¿Cuántas horas dormí? Si la respuesta, contaré a 5, a ver si tienes la respuesta correcta. Muy bien, ¿tienes la respuesta? La respuesta correcta sería entonces 10. ¿Estás seguro? ¿O no? Vamos a ver, contemos por si las dudas. Si me dormía a las 10 de la noche, para las 11 habría una hora, ¿no? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, tienes razón, la respuesta es correcta. He dormido 10 horas. Ahora, tú también puedes realizar este tipo de ejercicios pensando en actividades que hayas realizado anteriormente o situaciones que te hayan pasado anteriormente. Por ejemplo, tengo otro problemita aquí, que este es más basado en mi experiencia propia. Resulta que yo fui a un departamento de Guatemala y me invitaron a escalar un volcán relativamente pequeño en relación a otros, ¿sí? Y resulta que hicimos competencia con un compañero. Bueno, vamos a ver quién sube primero. El problema es que yo llevaba un reloj de estos, un análogo, ¿ya? Un reloj análogo. Y
Él llevaba un reloj digital. La situación es de que nos confundimos los dos y cuando comparamos el tiempo de su vida, no sabíamos exactamente qué hacer. Afortunadamente había estudiado matemática y había estudiado también en qué momento termina y que empiezan los momentos. Y el tiempo y los resultados eran los siguientes. Yo subí al volcán en 2 horas y 40 minutos. Mi compañero me dijo, yo me puse un cronómetro y subí en 170 minutos. Ahora la pregunta es, ¿quién subió más rápido? Bueno, cabe mencionar de que mi amigo era un experto en escalar montañas, entonces probablemente él me haya ganado. Pero yo le dije, no, yo puedo demostrarte que sí puedo. Y estos son los resultados. Ahora, piensa tú, ¿qué es lo que puedo hacer para saber quién subió primero? ¿Llegué primero yo o llegó primero mi amigo? Vamos a ver, ¿qué harías tú en este momento? Tenemos dos situaciones. Como tenemos un tiempo, vamos a ponerle tiempo número 1, que está en un formato de horas con minutos, y tenemos un tiempo 2, que está en formato solamente de minutos. Es importante que sepas que no puedes comparar dos cantidades si están escritos en lenguajes diferentes. Por ejemplo, si a ti te preguntaran, ¿cuánto es 2 manzanas más 3 naranjas? ¿Qué resultado darías tú? 2 manzanas más 3 naranjas. Si pensaste en 5 frutas, estás equivocado. No es así. 2 manzanas más 3 naranjas son 2 manzanas y 3 naranjas. ¿Por qué? Porque a las manzanas solamente puedes sumarle manzanas y las naranjas solamente puedes sumarle naranjas. ¿En qué tiene que ver eso con lo que estoy hablando acá? La matemática es igual. Solamente puedes operar 2 situaciones que estén bajo el mismo formato o la misma circunstancia. Es decir, si tienes números naturales, solamente puedes sumarle naturales. Si tienes números enteros, solamente puedes sumarle o restarle incluso números enteros. Todos tienen que pertenecer al mismo grupo, al mismo conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, basándonos en ese principio de la matemática, aquí sucede lo mismo. O todo lo expreso en horas y minutos, o todo lo debo expresar solo en minutos. Nosotros vamos a hacer los dos procedimientos por si en alguno tienes dudas. Primero, voy a convertir estos 170 minutos en formato horas-minutos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero voy a saber, o debo de saber cuántos minutos tiene una hora. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. Entonces, si fueran 2 horas serían 120. Ah, bueno. 60 más 60 serían 120. Muy bien. ¿Qué más tendría que hacer? Restarle, ¿verdad? Tengo 170 menos 120 minutos, que son 2 horas. ¿Cuánto me quedaría? 0, 5, aquí sería 0. Entonces, 170 minutos serían, voy a escribirlo con otro color, 2 horas con 50 minutos. Entonces, ¿quién subió más rápido? Yo. He ganado. 2 horas con 40, él hizo 2 horas con 50. Entonces, yo dije, he podido ganar. Y tú también puedes hacer este tipo de problemas. Piensa cómo vas a realizar este tipo de operaciones. Utiliza siempre el mismo formato para poder comparar cantidades. Si tienes horas y minutos y la otra cantidad está en una representación diferente, debes unificar, debes uniformar. A eso se refiere cuando hablamos de que la matemática es homogénea, todo bajo el mismo formato. Muy bien, ya que lo has solucionado, entonces ya podemos realizar otros ejercicios. A veces, cuando tenemos que hacer este tipo de operaciones, es un poquito complicado si no tenemos los materiales o el razonamiento necesario. Pero no te preocupes, esto tampoco es un gran problema. Observa el siguiente problema y con este vamos a cerrar. En la clase de sexto primaria, las clases comienzan a las 10:45. Hablemos de un periodo cualquiera. Inicia a las 10:45. Inicia a las 10:45. Y termina antes del recreo.
que comienza a las 11:35. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Cuánto tiempo dura la clase? ¿Cuánto tiempo dura el periodo? Veamos entonces. Si no tienes a la mano o si te cuesta un poquito hacer los cálculos como lo hicimos en el ejercicio anterior, puedes también fabricar una situación como esta. Este reloj. ¿Se te hace familiar? Si te das cuenta, yo este reloj ya lo tengo programado en la hora del problema, 10:45. Muy bien, veamos entonces. 10:45. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para verificar el movimiento de las flechas? Todos los relojes tienen un botoncito aquí atrás que nos permite cambiar las horas. Veamos si aparece por acá. Entonces, si yo lo muevo en este sentido, se irá moviendo. ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido? Veamos, estamos en 45. Entonces habrán pasado 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. ¿Te das cuenta? Casi la hora, pero todavía no. Entonces, ¿cuántos minutos se ha tardado? 50 minutos. Ah, muy bien. Escribes en tu respuesta. El periodo dura 50 minutos. Y eso es todo. Es decir, si te cuesta un poco todavía el cálculo utilizando sumas y restas, como normalmente lo haríamos, también puedes utilizar un método aparte, como es en este caso. Este es un reloj de los normales, de pared, le pongo una batería y comenzar a caminar, pero también lo puedes fabricar tú, ya sea con un trozo de cartón, utilizando algún trozo de plástico, puedes reciclar algún material si fuera necesario, y te ayudará a entender mejor la utilización del tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Hoy hemos aprendido que la duración de los eventos va a depender de nuestra organización y que podemos saber cuándo termina un evento si sabemos cuándo comienza, y también que tenemos que saber la duración de dicho evento. También aprendimos que si vamos a comparar cantidades o vamos a estudiar cantidades, estas deben estar escritas siempre en el mismo formato. Es decir, si tengo solo minutos, deberé convertirlo todo a minutos. Y si tengo formato de horas y minutos, pues todo tiene que estar siempre de la misma manera. Todo debe ser homogéneo. Yo te invito a que entonces compartas con las demás personas que te rodean lo que aprendiste hoy de la utilización de tiempo, cómo se trabaja, y que puedas tú incluso pensar en qué momento has utilizado o has visto la necesidad de saber cuándo termina un evento porque te lo han programado, o incluso en algunos momentos cuando ibas a la escuela si mirabas el reloj a cada momento para saber a qué hora tenías que salir hacia tu casa o al momento de ir a jugar. Entonces no olvides también la importancia de la higiene. Lávate las manos constantemente con agua y con jabón. Si tienes la oportunidad, también puedes aplicar alcohol antibacterial. No olvides que todos los trabajos que debes realizar están en tu módulo número 1 y debes de guardarlo todo en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase. Te espero en el siguiente programa donde seguiremos viendo más aplicaciones del tiempo y qué pasaría si tenemos unidades de tiempo mucho más grandes. Entonces, que estés bien y nos veremos. Hasta pronto.